una entrevista, estamos haciendo estos programas en esta cuarentena y hoy estamos con una invitada genial, para mí fenomenal, una amiga, compañera de mil batallas, podría ser uno, una buscadora de toda la vida, ella es psicóloga, coach, eh, trabaja con experiencia somática, PHP, experta en chamanismo, eh, no sé, creo que está ahora, si no mal no recuerdo, en algún doctorado. Mariam Dávila Coyola, una de las personas que más conoce, a mi juicio, sobre chamanismo en el mundo y sobre muchas otras cosas. Pero hoy tenemos el privilegio de tenerla acá, tenemos el privilegio que nos haya dado este espacio para conversar. Y bueno, bienvenida, querida Mariam. Bienvenida, y vamos a hablar hoy de chamanismo, esa hoy tan de moda, por decirlo de alguna manera, búsqueda o medicina, o ahí veremos. Bueno, gracias por tan linda presentación. Yo hoy día estoy agradecida de poder como contar con buenos amigos. Y como tú, Cristian, sí es verdad, hemos pasado por tantas cosas juntos, muchísimas, Una que otra. y todavía nos reímos de nosotros mismos y de los chascarros, no sé cómo se dirá. Quizás esta cuarentena, estos 40 días, no, la gente dice 2 semanas, cuarentena, 14, yo diría que son 40 días, más o menos, que llevo encerrada así feliz, en este encierro feliz. Te permiten como empezar a observar qué es lo que necesitas y qué es lo que no necesitas para la vida. Eso es muy relevante, porque nos lleva a recordar las primeras épocas donde nosotros sí sabíamos en nuestras, dijéramos, tradiciones antiguas, ancestrales, lo que teníamos acceso. Esto es un reseteo muy interesante y me lleva a los inicios de la práctica chamánica hace unos 80.000 años, ¿no? Cuando uno sabe lo que necesita y lo tiene que obtener. En ese tiempo las economías son muy sensibles, ¿no? El chamán, el curandero, el machi, tiene tantos nombres, ¿no? Una definición que depende del lenguaje que tú estés tratando, vas a tener un nombre para esa cultura, ¿no? Entonces, justamente quería hacer este programa contigo y espero durante harto tiempo poder compartir sobre distintas cosmovisiones dentro del chamanismo y poder hablar un poco de lo que es el chamanismo llevado a lo cotidiano, ¿no? Como les decía, en realidad esta es una historia como un cuento. De hecho, el chamanismo siberiano, para poder ser enseñado en los pueblos antiguos, se enseñaba a través de cuentos, historias y narrativas. De hecho, acá, dijéramos, la abuela de mi hija durante 40 años también tomó los relatos del desierto aquí en Atacama, la profesora Victoria Castro, y así vemos que sí se ha hecho esta recopilación de relatos a lo largo del tiempo y unos más y unos menos hemos ido recuperando prácticas chamánicas, ¿no? Pero sin embargo, todo lleva, en esta cuarentena nos lleva a ver aquello que necesitamos y aquello que no necesitamos, ¿no? Por lo tanto, nos remite a estos momentos de sobrevivencia, ¿no? Muy de esa época que tanto tiempo vivimos en sobrevivencia en el mundo anciano, antiguo. De repente voy a hablar en español, en inglés es tan Sí, difícil, y pero con un paradigma tan disculpen. distinto al paradigma del cual nosotros, yo creo que en esta emergencia a lo mejor estamos emergiendo, como porque el paradigma chamánico, a diferencia de muchas otras cosas en las que ambos y mucha gente ha buscado, tiene esto de ser, a lo mejor no va a ser la palabra adecuada, pero muy básico, es decir, muy con lo que hay alrededor, muy sin tremendas elaboraciones, digamos. Sí, en realidad el chamanismo tiene hoy en día, bueno, su origen, ¿no? Su origen, a mí me costó 15 años entender el origen haciendo práctica chamánica, no sé, después de 30.000 viajes chamánicos. Eh,
entendí que en realidad el chamanismo había nacido dijéramos, de este contacto con la naturaleza, ¿no? Y de poder hablarle al fuego, aunque parezca medio paranoico. Yo creo que por eso estudio psicología, para encontrar el equilibrio de los dos mundos, ¿no? Le estás hablando al árbol y el árbol te habló a ti, o estás en la esquizofrenia. Yo creo que ese siempre fue uno de los hablamos de estos triángulos de oscuridad que ha tenido el chamanismo como dificultad de emplazarse como algo positivo, dijéramos en algún punto desde el punto de vista clínico. Porque además está metido mucho y dentro de la gente, cuando tú hablas de chamanismo, a veces la gente, igual está la santería, el médico brujo, tanta otra cosa donde la gente lo asocia, entonces hay una especie de pensar en el hombre medicina o la mujer medicina o el humano medicina de una tribu, de un grupo humano, y pensar en la bruja, el brujo, y esos paradigmas se encuentran de una manera muy fuerte Sí. hoy por hoy, digamos. Sí, es curioso, la verdad es que eh, cuando el hombre está solo hace 80.000 años y está a 50.000 hectáreas alrededor, no hay otro cristiano, no hay otro ser humano, en verdad que conversar con el árbol es bastante salvador, ¿no? Y que el árbol te dé consejos y te diga, realmente te diga cosas y tú te sientas sostenido por la naturaleza que te habla y que te conversa. Y además que en esos tiempos el lenguaje es muy rudimentario, quizás mínimo, quizás son más códigos que lenguajes, y al mismo tiempo las representaciones internas, ¿no? En lo psicológico, el cómo imaginamos las cosas, también es bastante distinto a lo que hoy día vemos. Entonces uno se pregunta, ¿qué es el chamanismo? Hoy día, mirando desde el presente hacia un pasado, nosotros podríamos hablar del neo-chamanismo, que dijéramos es lo actual, el chamanismo que se ha mezclado con lo urbano, pero a mí me gusta hablar del chamanismo neolítico, o sea, muy antiguo, O donde sea, en que las realidad... prácticas más ancestrales. Exacto, sí. Entonces, en esos tiempos, caminar sobre el fuego, estar caminando durante 4 o 5 días para hacer un ritual sin comer, o al revés, haciendo prácticas con alimentación para tener poder. Búsqueda de Lo conocimiento, primero ¿no? sí, lo primero que se da cuenta de este hombre natural que está inserto en la naturaleza es que al parecer, y por eso me gusta el chamanismo mongol, al parecer estas fuerzas no solamente están expresadas a través de la sabiduría del árbol, ¿no? Como los celtas en los árboles, ¿no? O a través de los elementos como es el fuego, el rayo, el agua, el sol, ¿no? Depende de cada cultura, a lo que ellos van a... Sino que además se dan cuenta, sobre todo el chamanismo mongol, hasta hoy en día lo ve así, hay un dios Tengri, está la eternidad, y estas fuerzas de la naturaleza, al parecer, aman al hombre, entonces, y lo ayudan. Entonces ahí empieza esa mística entre el amor de la tierra, de los animales, generalmente el chamán está en un grupo pastoreo junto con su tribu, o son nómades, ¿no? Entonces ellos saben, dependen de los animales Y esto, para esto, vivir. esto, esto es algo porque cuando yo te escucho digo, claro, hay una cultura ancestral, chamánica, ¿no es cierto? Donde el chama, o sea, una cultura ancestral donde el chamanismo tiene un rol muy importante y hablamos mucho de la naturaleza. Y quizás yo querría llevar a la gente para colocar que en realidad el paradigma es que nosotros somos parte de la naturaleza, cosa que se nos suele olvidar bastante en Occidente, perdón, y parecemos ser o creer que somos en realidad dueños de la naturaleza. Y que en realidad que es un paradigma que podemos existir aparte de la naturaleza o que podemos de alguna manera vivir aparte de la naturaleza, ya sea porque hemos creado una cantidad de tecnología que nosotros consideramos enorme, pero la realidad es que cuando estamos en un minuto como una cuarentena, y por eso quiero llevar a la gente un poco a eso, y la intención de este programa es que mostrar cómo ese chamanismo, ese conocimiento ancestral, esa comprensión ancestral del hombre, hoy está más vigente que nunca. Claro, exacto. O sea, de verdad, en ese tiempo las cosas acontecían
por sí misma. El hombre no hacía una búsqueda para conectarse con la naturaleza, estaba, como dices tú, inserto y era uno más, ¿no? Hoy día nosotros somos como una plaga de termitas, como dice Prem Rawat. Las termitas están descansando, estamos en cuarentena. Somos esta plaga de termitas, ¿cachai? Y pasamos por sobre los ecosistemas y no nos damos cuenta que sí tiene rebote. Entonces, hoy día algunas cosas sí nos estamos dando cuenta que sí generamos una tremenda repercusión sobre los otros sistemas, ¿no? Y que al final eso vuelve en contra tuya. Entonces también uno sabe que hay muchas capas de organización de los procesos. Yo soy ingeniero también y uno lo primero que estudia un año entero teoría de sistemas. Y aquí nosotros vemos los sistemas y los subsistemas. Entonces, lo primero que yo quisiera Para como... ti, para ti entendemos nosotros, ¿tú ves que la humanidad está entendiendo el sistema en que vive, que este planeta, que uno le dirá Tierra, Gaia, tercer planeta, ¿cómo? ¿Tú sientes que la humanidad tiene esa comprensión? Eh, yo creo que justamente este programa tiene que ver con eso, porque primero es justamente, primero estás inserto en la naturaleza, eso es el chamanismo, eres parte de la naturaleza. La naturaleza tiene riquezas que el ser humano explota, ¿no? Y al mismo tiempo, dijéramos, hay un equilibrio ecosistémico, que eso está probado y que todo el mundo sabe, existen los ecosistemas y se estudian, etcétera, por la ecología. Eh, eh, por lo tanto, el ser humano yo creo que más bien en el momento en que se da cuenta, el problema del ser humano es el poder. El chamán sabe que existe el poder. El primero que se da cuenta es el chamán. Es una paradoja. El primero que se da cuenta que tiene un poder es el chamán. Pero eso es una cosa muy inherente a la persona, que es el poder personal. El poder personal es para Que es que tú... inherente a la actividad humana, el poder totalmente. Exacto, cada persona tiene un poder personal, tiene una energía, si quieres ponerlo en términos metafísicos, tiene una capacidad de realización, ¿no? En términos cognitivos. Es un ser integrado en fuerzas, además, inserto un tremendo sistema, es una pequeña parte del todo. Pero acuérdate que en la teoría de la complejidad, ¿no? Nosotros somos holográficos y la parte tiene al todo y el todo tiene la parte. Por lo tanto, Claro, nosotros somos somos la fractales de alguna manera. representación del todo. Por lo tanto, ya estamos hechos también, en términos de la teoría de complejidad, y ya estamos siendo un todo en un chiquitito. Somos como un fractal, un trozo de esa totalidad, pero que nunca olvidamos. Lo que pasa es que el ser humano ha dejado su entorno natural y ha sido disruptivo, y por lo tanto ese entorno se ha disociado, se ha separado de él. Entonces el ser humano dejó de sentirse en casa, dejó de sentirse en casa. Después, en el año 50, 60, se fueron a volar que se iban a mandar a cambiar del planeta, pero hasta el día de hoy eso no es real. Entonces, ops, vamos a tener que quedarnos aquí un buen rato y más encima tratar de sobrevivir nosotros como especie, porque estamos en este proceso. Entonces, ¿qué es lo que hace el hombre, el antiguo, ¿no? Darse cuenta que él tiene poder. Pero ese poder, el chamán, ¿no? Como dicen en Siberia, puede ser un chamán blanco, un chamán negro, ellos lo denominan así. Entonces, el chamán blanco es el que hace cosas por la gente, le ayuda y les colabora, y el chamán negro es la contraposición y es el que ocupa el poder para su beneficio personal, ya, y para hacer creer al otro que puede manejar cosas, y ahí yo me pierdo un poco en los efectos, en el sentido de las decisiones que tú tomas de cómo usar ese poder, ¿no? Lo que sí tengo claro y he escrito sobre eso también es que todo aquello que no me pertenece va a volver a aquel que le corresponda, ¿no? De alguna manera. Si yo recibo algo, eso va a volver a la persona. Entonces, eh, aparecen, dijéramos, las primeras escuelas chamánicas, ¿no? Aparecen estas escuelas chamánicas donde las personas entonces quieren aprender habilidades, ¿no? Habilidades que el chamán tiene. El chamán, según su vestimenta, según los objetos que trabaja, son sus habilidades. Entonces uno ve una mesa chamánica y sabe con qué trabaja el chamán. Sabe si el chamán tiene habilidades para hablar con los muertos, o puede curar personas, o tiene más el arte de la adivinación, depende. Entonces,
claro, en esos espacios se vuelven estos linajes de estudio para que esas prácticas no se pierdan, pero ya no deja de ser algo para todos. Yo creo que el problema es que deja de ser algo muy exclusivo, porque claro, no todas las personas tienen ciertas habilidades, entonces empieza a haber una separación entre lo que es un chamanismo comunitario, un chamanismo de que todos participamos juntos en eso, ¿no? Y estos hombres de poder que tienen estas habilidades. Entonces yo creo que lo bueno del chamanismo actual, el neochamanismo, es que nos invita a todos a recuperar estas prácticas, seas como quien uno sea, da lo mismo. ¿Qué puede hacer uno para que esa persona entienda Ahora, que, eso parte de la que estás presente? comprensión que estás inserto en la naturaleza, aunque vivas en un edificio, en una ciudad, Da lo en mismo, cualquier lugar. todo tiene energía, todo es materia. Todo es materia atómica y subatómica, todo vibra. Por lo tanto, una vibración es una frecuencia. ¿Sí? La frecuencia tiene una capacidad de interpretación y de lectura. Y el cerebro funciona por ondas cerebrales. Entonces, si vamos en la escala, también frecuencias. Entonces, nosotros estamos hechos de rangos de frecuencias, ¿no? Las partículas vibran a mayor o menor velocidad y eso es lo que da la frecuencia. Por lo tanto, uno puede adquirir frecuencias y lo hace durante todo el día y además está inserto en la frecuencia electromagnética de los polos magnéticos de la Tierra. O sea, además, imagínate toda esta polémica del 5G que ha aparecido ahora sobre el efecto de la 5G sobre las personas, la electricidad, etcétera, bla, bla. Entonces nosotros estamos separados por ondas, ¿no? Estamos integrados en ondas. Pero no me quiero quedar con que hoy en día nosotros sí podemos tomar ese mismo conocimiento que tú decías de hace 80.000 años, hoy día puede estar aquí vigente, presente en tu vida. No necesitas ni vestirte de blanco, ni ponerte turbantes, ni caminar a pata pelada, ni comer solo sandía, no sé, sacando todo lo que es como lo atávico, sacando todo lo que es como la performance, como si te quedas con lo esencial del chamanismo, que es que en verdad tú eres parte de todo y el todo es parte tuyo. Y tú te vas a sentir, sobre todo yo creo que no conozco a nadie que la belleza de la naturaleza no lo haya cautivado. Y que no lo sobrecoja. Sí, yo creo que esa es la magnificencia de este planeta Tierra, eh, su belleza y sus espacios y sus montañas. No es lo mismo hacer prácticas chamánicas en la montaña que en las aguas del mar, ¿no? Las aguas del mar te llevan a tus emociones, las montañas te llevan a procesos internos. No es lo mismo hacer prácticas chamánicas en el desierto, no es lo mismo, dijéramos, en un glaciar. Cada lugar tiene sus procesos energéticos y la naturaleza cura, no sana de por sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en verdad tenemos la posibilidad de incorporar algunos elementos de la cosmovisión chamánica en la vida diaria y hacer de lo chamánico algo cotidiano en términos de volver más a la naturaleza y el contacto contigo mismo. ¿Y cuál serían para ti, ponte tú, esos elementos? Porque esos elementos que uno podría poner al servicio del propio poder o del bienestar o de la calidad de vida, de la forma que tú lo pongas, que vienen de lo chamánico, ¿cuáles serían para ti? Mira, hoy día, gracias a Dios, lo bueno de la tecnología es que tú puedes ir viendo que el chamán canta, el chamán danza, según la tribu, ¿no? Según el pueblo originario, el chamán, dijéramos, tiene rituales con sonido, ¿no? Hay mucha práctica, hay mucha música chamánica, si te gusta escuchar eso y te conecta con algún ritmo en especial, los africanos tienen mucha danza. Le da mucho valor a la comida también, o sea, a la nutrición en general, porque la nutrición es mucho más que la comida, pero los chamánicos le dan mucho valor a la nutrición y a cómo se genera esa nutrición, no solo a lo que tú comes, sino también, con lo que tú te nutres, por los diferentes sentidos, sino a cómo se genera esa nutrición. Claro, o sea, generalmente las personas que trabajan hoy día, tú puedes tener tu huertita en tu casa, hasta en los envases de Tetra Pak uno puede hacer plantaciones de semillitas,
Pues ahora todo el mundo está inventándose estos balconcitos con plantas. O sea, yo creo que a donde se ve la conexión con la naturaleza, las personas es la ornamentación, las plantas, en la cocina, en tener estos pequeños semilleros en los brotecitos, en tener en un, no sé cómo se dice, donde pones las plantas, en un macetero, una albahaca, o sea, las personas han empezado de nuevo, ¿no? A esta cosa de tener un poco de cosas ricas en ese sentido, al olor que tienen las cosas, a unirse con la belleza de las flores. Hay algo ahí, por eso es que la primavera es tan eh, tremendo, ese estallido de belleza. Entonces, yo creo que todo lo que te acerque a la belleza desde lo natural, sana. Si además tú estás, dijéramos, cocinando y estás sintiendo los aromas y estás viendo esos son productos de la tierra y estás como pudiendo, como dices tú, aprender cosas que son más saludables, aprender a comer, no sé, darle sentido a tu alimentación. Hay muchas prácticas. Por eso el chamanismo es tan, como decís tú, tan diverso, porque hay un chamanismo que es muy más hacia la religión, ¿no? El chamanismo es la primera religión de la tierra, es la primera en que se creen los espíritus, ¿no? Es la primera forma Eh, de religarse con la divinidad. sí, exacto. Entonces, el chamanismo es la primera religión masiva de la tierra y cada uno tiene sus dioses y cada uno tiene sus fuerzas y cada uno tiene sus divinidades y sus demonios. Es muy interesante. El ser humano como que replica, va cambiando, pero va replicando. Pero es la primera. Entonces, algunas personas lo van a ver como algo como religioso, otros lo ven como algo como una secta. Y yo bien invito a conectarse con la naturaleza desde una forma de cosmovisión, más bien chamánica, en el sentido de sentirse que tú eres parte del todo y que además también eres cuidado por esas fuerzas y tienes las mismas, dijéramos, condiciones de poder establecer vínculos afectivos o sensitivos acerca de lo que te rodea, ¿no? Y yo creo que donde más se ve ahora es las mascotas. ¿Quién no ha tenido una mascota para cuarentena, para que venga y le mueva la colita y se meta en la cama con uno? Y uno se quiere morir y el perro quiere salir aunque tú te estés muriendo y el perro quiere que le des comida aunque tú te estés tirando por la ventana, aburrido. Entonces, hoy día los animales domésticos son la base afectiva de muchas personas. ¿Por qué? Porque está ahí la naturaleza del vínculo entre el animal eh, y tú, que también eres animal, también tienes muchas cosas todavía genéticamente establecidas como animal. Entonces, claro, las personas ahora están estos animalistas. Yo quiero creer que el animalismo, poniéndolo en términos como específicos, es una vuelta a lo chamánico. Es simplemente volver a estar conectado con la naturaleza, que es lo chamánico, y a defender eso. Entonces yo creo que sí, contestando largamente después a tus preguntas de este vuelta a caracol, sí, yo creo que la gente está entendiendo que los animales aportan, de que en realidad mejor la bicicleta, que en realidad mejor, no sé, la comida más sana. Yo creo que sí, quizás nadie lo ha contextualizado como lo hago yo hoy, que te digo, oye, para mí el animalismo es parte de lo chamánico, es darle valor a la naturaleza, a la vida humana y a la vida, el vínculo entre el animal y la persona en una cosa sana. ¿Y tú crees que en esta cuarentena, porque precisamente estamos en eso, en este vínculo que tú planteas con los animales, la tierra, con lo pachamámico, si tú quieres, que es otra visión también desde lo chamánico, los machis, los chamanes, porque nosotros como cultura occidental especialmente, siempre hemos estado mirando, y el hombre siempre ha estado mirando las estrellas, pero nuestra tecnología en los últimos años de cultura occidental básicamente va a más tecnología y un cohete para salir, para ir a explorar otros mundos, todo, y nuestro conocimiento real del lugar donde ponemos los pies, del lugar donde vivimos, se ha venido un poco generando ahora más foco por el hecho de que estamos con un problema climático de calentamiento global, como tú le quieras poner,
enorme. Entonces como que hemos tenido, como que la misma naturaleza nos ha obligado en algún minuto a ponernos más del lado de mirar hacia la madre tierra, por decirlo, hacia Gaia, si tú quieres, para poder enfocarnos. Pero la realidad es que nosotros siempre hemos estado mirando como para, o sea, pensamos más en bases en Marte que en solucionar cosas que tenemos acá. ¿Crees que con esta cuarentena, esta visión se está dando vuelta hacia nosotros mismos? Yo creo que una de las grandes prácticas de los chamanes antiguos también era como encerrarse en una cueva. Claro que sí. Hay un libro muy famoso ahí de la Cueva del Cosmos, ¿no? Sí, en una cueva todo el rato. Las mejores pinturas Altamira están en cuevas, o sea, no es la primera vez que nos toca encuevarnos. No me cabe duda que en ese tiempo o en otro tiempo, los que no les gustaba estar en la cueva tienen que haberlo pasado re mal, ¿ya? Y estoy seguro que ahí los chamanes tienen que haber inventado junto con sus pueblos algunos juegos de noche, no sé, de jugar con las piedritas, pintar las paredes, qué sé yo. O sea, esta no es la primera vez que el hombre está en una cueva, en su pieza, en su casa, encerrado con su tribu o con solo. No es la primera vez que duerme con animales. Hemos dormido con animales desde que nosotros existimos, ¿ya? Antes dormíamos con ellos para que no se nos perdieran porque era nuestra riqueza para comerla. Hoy día ni siquiera nos comemos, nadie se va a comer su perro. Bueno, hay algunas culturas que comen perro, que comen murciélago, que comen todo lo que se mueve, pero nosotros en general, como dicen los occidentales, dijéramos, estamos más enfocados en cuidar al perro y no comerlo, ¿ya? Entonces, no es la También los primera hindúes, que tampoco se comen las vacas, hay diferentes... vez Sí. su rollo, entonces fijáis, pero lo que sí está claro que como se nos había olvidado estas experiencias que están en nuestro ADN de haber vivido épocas de sequía, épocas de terremotos, épocas de precariedad, siempre estuvimos encerrados en la cueva, hemos perdido esa habilidad de estar en la cueva junto con los animales y junto con los niños y en un fuego y tratando de mantener. Pero, ¿por qué fue tan interesante esta experiencia del coronavirus y lo va a seguir estando un par de meses más? Que nos remite también al miedo. Entonces, por qué es interesante hablar del chamanismo en un momento como este, en el chamanismo como una práctica de lo cotidiano, de volver a sentirse conectado con el espacio? Primero que nada, porque vuelvo a hacer la invitación, la naturaleza tiene fuerzas, la naturaleza tiene sabiduría, tiene belleza, tiene algo especial que genera mucha paz en el corazón de las personas. La belleza también genera mucha conexión consigo mismo. Y en estos periodos de que hay miedo, ¿no? Nosotros tenemos miedo, sobre todo está esta invitación de volver a revivir esas experiencias y entender cuando nosotros somos un grupo humano, una tribu, y estamos sobreviviendo, necesitamos tener claro las cosas que de verdad necesitamos. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que de verdad es necesario tener y nos soltamos aquello que hoy día no es tan necesario, empieza a haber una sensación más de equilibrio, de tranquilidad, de poder, si tú gastabas 10 y hoy día puedes llegar a gastar 5 porque se restringe la economía y tú ya vienes con una mentalidad no de poder depurar, soltar aquello que es necesario, también te vas a dar cuenta de la importancia de lo que es tuyo y propio. Entonces, en estas grandes, dijéramos, aglomeraciones humanas, ¿no? En estos tremendos espacios urbanos, tener la plantita, tener la mascota, buscar estar conectado. A veces yo, por ejemplo, pongo el Orbit. El Orbit es y hay muchos Orbit en YouTube que muestran los satélites cómo hacen las rutinas de recorrer el planeta Tierra y muestran todo lo que es el planeta Tierra desde el cielo. Son programas maravillosos. Eh, Hay muchas formas de mirar con el ojo del alma a la naturaleza, a la tierra. Si no puedes salir de tu casa, puedes mirar con los ojos. El cerebro ni siquiera, es increíble, el cerebro ni siquiera reconoce si tú estás en el satélite recorriendo arriba o estás en esa pieza.
Bueno, que es algo básico desde los libros de Castaneda, digamos, o sea, desde el chamán leonítico, pero la imaginación, la imaginaría, pero Castaneda trabaja mucho el tema de la ensoñación y de lo importante que es la imaginación, cosa que han dicho personajes como Newton, Einstein, y que dentro de nuestro paradigma educativo es algo que muchas veces se restringe en vez de soltarse y potenciarse. Claro, porque nosotros antes cuando estábamos en la cueva, tejíamos las ropas viejas, surcíamos, cosíamos ropa, tejíamos, secábamos plantas, o sea, esto que pasó de la cuarentena lo hemos vivido cientos de miles de veces, lo que pasa es que no nos había tocado así como tan a todos al mismo tiempo, Y ahí se ¿no? genera el miedo, Marian, porque finalmente el miedo muchas veces, no siempre, pero muchas veces es eh, una reacción a lo desconocido, digamos, y hoy pareciera, y me gustaría que, porque nos queda un poquito rato, que, que viéramos si en el fondo este miedo, porque además estamos todos hiperconectados, tú ves que la banda ancha se baja porque todo el mundo se conecta, estamos todos viendo películas, jugando juegos, hablando con el otro, y de alguna manera yo veo ahí en cada uno de nosotros que hay un miedo a ese mundo, a ese viaje interior que ocurre dentro de nosotros en estas condiciones. Porque tenemos miedo a lo mejor de qué nos podemos encontrar ahí. Entonces, me gustaría que nos contaras un poquito de eso. Claro, o sea, el chamán hace para el chamán, dijéramos, o el practicante chamánico, una de las prácticas más que son más comunes es el viaje del chamán, ¿no? El chamán puede ir al futuro y ver cosas y preguntarse cosas y puede acceder a información a través de su intuición o su capacidad de conectarse con estas fuerzas. Es una práctica muy que Michael Harner en la Fundación de Estudios Chamánicos la desarrolló en profundidad y desarrolló una metodología para estas prácticas. Que también tiene que ver con Castaneda, lo que dices de las ensoñaciones, o sea, la incertidumbre siempre va a estar. Nunca hemos sabido lo que va a pasar, jamás. Nunca en la vida hemos tenido certezas. Lo que pasa es que nosotros tendemos a creer que hay certezas. Ahora, si tú has tenido una manera de encontrar un trabajo personal, ese, yo creo que eso es lo interesante que tú planteas, si en esta incerteza, ¿cómo la puedo trabajar yo? ¿No? ¿Qué hago yo para vivir en mi certeza en un mundo en total incerteza? Es una buena pregunta. Y el chamanismo, lo que puede responder a eso, pienso yo, es un poco, primero que nada, es pase lo que pase, tienes toda la energía de Gaia, el planeta, que te ama profundamente, y que, porque así como quiere el conejo, te quiere a ti. Y así como que te quiere a ti, quiere el elefante, la jirafa y el puercoespín. O sea, la madre naturaleza es amorosa. Entonces, lo primero que uno haría en el chamanismo es enraizarse, es entender que no estás solo y jamás lo vas a estar. La madre de la naturaleza es tan amorosa que te prestó un traje que se llama cuerpo, que es 100% animal. El cuerpo es animal, no es humano. Contiene a esta energía a la que hemos denominado el humano, pero el traje es un animal, el cuerpo es un animal, no es una conciencia totalmente. Y dijéramos, el chamán puede hacer conexión con el futuro, con el pasado, consigo mismo. Entonces, la primera práctica chamánica es atender a ti mismo. Entonces, yo creo que dentro de las cosas que se han olvidado de que el chamanismo puede ser un aporte, es aprender a conectarse contigo mismo, aprender a enrezarse, aprender a comprender las señales, como tanto los chamanes trabajan con todas las coincidencias, las sincronicidades, las señales, ¿no? Son mapas de ruta, ¿no? Y cuando tú hablaste del emergente, el emergente en realidad
siempre ha sido la conciencia plena del ser humano que está ahí, siempre presente, los ojos del alma, si quieres llamar de una manera, la conciencia real, y eso siempre está ahí disponible, pero el chamanismo y también la meditación han sido caminos de retorno a casa, y esa casa es ahí, es en el corazón, en el sentir profundo. Y en verdad la práctica chamánica es práctica chamánica. Y si uno quiere aprender a hacer viajes, puede aprender. Si uno quiere aprender prácticas y técnicas para enraizarse, pero sí, es muy importante enraizarse, sentirse conectado con la tierra, ser parte del todo, todo lo que la cosmovisión chamánica eh, te lleva. Y así y millones de prácticas que hemos tenido estos 80.000 años, que algunas se han rescatado y que hoy en día en realidad tienen que ver como la decisión personal de cómo pasarlo mejor también, porque siempre va a ser incierto, nunca ha sido cierto, ¿no? Y además yo entiendo a las En personas nuestra cuando... ilusión ha Sí, sido una ilusión. sí, siempre ha sido incierto. Lo que pasa es que la ingeniería, el marketing, la gente en marketing lo que busca es generar certezas donde nunca las hubo. Y si tú te fijas, hoy día tenemos un iPhone, y mañana tenemos otro, y mañana tenemos otro, y mañana, o sea, ¿dónde nunca nos quedamos con ese iPhone? De por sí la transformación y el cambio está implícita en el mercado también. Entonces, siempre vamos a ver pero si nosotros tenemos conexión con la naturaleza y con nosotros mismos, que también lo afecta, que es la base del chamanismo, porque para tener práctica chamánica tienes que saber leerte a ti mismo para poder interpretar también otras cosas. Es todo un proceso. Entonces, en la medida en que tú estás más sintonizado contigo mismo y con la naturaleza, tú vas a saber de las 100 millones de cosas que tú necesitas, las que son necesarias para ti. Es la intuición, esa sensitividad de aquello que es bueno para ti, lo que te hace bien. Y a lo mejor para una persona le hace bien, no sé, ciertas cosas, pero para ti otras. Y hoy día eso, y uno en marketing lo que más estudia es el perfil, el avatar, es decir, conocer a tu consumidor hasta el lujo de detalles. ¿Por qué? Porque hoy día el consumo es individual. Es individual. Perfecto. ¿Y qué? Sí, bueno, hemos hablado mucho de chamanismo, la verdad que hemos hablado bastante. Yo querría, así patudamente, recomendarles, si es que quieren, y le voy a pedir a la Mariam que también lo haga, algunos libros de chamanismo. Si alguien que estuviera interesado puede leer a Castanea, las enseñanzas de Está Don online. Juan, viaje. Claro que están llenos online, los libros de Harner, como dice, de la Cueva del Cosmos, está, la verdad que hay mucho de esto. Y decirle a la gente que a quien no tiene mucha noción, que se va a encontrar con muchas cosas conocidas, porque efectivamente, tal como lo ha dicho Mariam, desde el neolítico hasta ahora, el chamanismo fue la primera respuesta a las preguntas más básicas que tenemos como ser humano sobre la vida y la muerte, que probablemente son los dos estadios más potentes en los que vivimos, digamos, y los que menos entendemos a veces y los que más desconocemos. Eh, yo te quiero agradecer enormemente, Mariam. Creo que además vamos a tratar de hacer una serie de programas sobre Sí. chamanismo para entrar en cosas más profundas. Esta era una especie de entrada al mundo chamánico. Y también dentro de esta entrada tratar de llevarlos a ustedes a un lugar donde entiendan qué tiene que ver con nuestra sociedad occidental. O sea, uno hoy está en un edificio, en un departamento, escucha las motos, esto, lo otro, más encima en cuarentena, y dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto conmigo? Bueno, son las respuestas que nos hemos venido dando desde hace 80.000 años para entender, para tener nuestro propio poder, para ejercer nuestro propio bienestar, nuestra propia medicina. Eh, así que muchas gracias, querida Mariam. No sé si quieres dar unas palabras finales, algo para... Sí, yo quiero invitar a la gente que nos escuche, a que te manden preguntas, a que Eso nos, es muy temas, importante. que nos pidan temas y que sobre todo a que se conecten con la naturaleza, ahora que van a poder salir, cuánto menos tóxico puedo ser para con mi ambiente, porque si yo soy menos tóxico con mi ambiente, soy menos tóxico conmigo mismo. Si es una cosa integrada, no se separa.
de darse cuenta que si estuviste un mes y no usaste miles de cosas, te consultes a ti mismo si vas a volver a lo mismo, si no hay algo nuevo que salió de ahí. Porque eso también es, yo pienso así, la paradoja siempre es así, ¿no? Lo peor es lo mejor. Entonces, tener esa capacidad de dar vuelta a lo negativo en positivo es un arte también. Entonces, ¿qué dejaste de hacer y qué fue bueno en la cuarentena y qué podrías mejorar? Yo creo que son las preguntas esenciales que nos tenemos que llevar para cuando salgamos, transformarnos en agentes de cambio, en otro tipo de personas. Y después, más adelante, podríamos hablar algo más emergente de cómo podemos vivir desde ese espacio tan profundo de sabiduría. Sabiduría que no hay nadie que no la tenga, en todo caso. Muchas gracias, Mariam. Y como dijo, voy a tratar de resumir algo que creo que fue lo que dijiste patudamente, lo voy a tratar de resumir, que creo que, como dijo Gandhi, sé el mundo que quieres, vive el mundo que quieres, sé tú el mundo que quieres. Y eso es un llamado que creo que hiciste. Muchas gracias, Mariam. No, cariños a Un todos, beso gracias. enorme y nos estamos viendo hasta la próxima porque nos vamos a estar viendo. Ya, Gracias. Chao, chao. chao.